ese ciclo de Krebs, en honor a la persona que lo descubrió, un alemán. El nombre era Hans Krebs. Bueno. Profesor, disculpe que lo moleste. No me molestas. En un momento me perdí en el catabolismo. En los hidratos de carbono se produce la oxidación de glucosa ATP y ahí Sí. me quedé fuera de la Bueno, mitocondria. bien. Ustedes, a ver, con total libertad, lo que no se entiende, me vuelven a preguntar, me paran, tratamos de ver la manera de poder resolver como que esto quede lo mejor explicado. Volvemos entonces a ese punto. Hidratos de carbono, glucólisis anaeróbica. Glucólisis anaeróbica, ya sabemos lo que significa, o sea, es una oxidación en todo ese catabolismo que estuvimos viendo antes, que se hace fuera de la mitocondria y que tiene como características que para que se produzca ese proceso no se consume oxígeno, no necesita consumir. Esto es muy importante, pero no quiere decir que la célula no tenga oxígeno en su citoplasma. No lo consume. Es como decir, bueno, me arreglo con este dinero. No necesito el dinero tocar, si se puede, ¿no? Obviamente, el dinero de los ahorros, ¿sí? El oxígeno. Entonces, no consume oxígeno. Bueno, esta glucólisis se hace fuera de esa mitocondria. Ahora, después tenemos, como ven ahí en el Power, un proceso que dice respiración celular. ¿Qué significa esto de respiración celular? Es un proceso que ocurre en el interior de la mitocondria, en el interior. Y de la respiración celular pueden participar diferentes grupos químicos, pueden ser los hidratos de carbono, los lípidos. Para no confundir, ahora vamos a hablar solo de la respiración celular producida por los hidratos de carbono. Entonces, esa respiración celular producida por los hidratos de carbono es también un proceso catabólico, al igual que el otro, pero la diferencia es que acá este proceso catabólico en el que puede participar la glucosa se llama glucólisis aeróbica. ¿Por qué? Porque al seguir el proceso de la glucólisis en el interior de esa mitocondria, indudablemente para poder terminar el proceso catabólico que en el citoplasma, fuera de la mitocondria, no lo necesitaba, acá sí necesita consumir oxígeno. Para que se produzca este proceso en el interior de la mitocondria, hace falta otros elementos, otros procesos químicos que no se ven en la glucólisis anaeróbica. No, eso no se lo ven porque es diferente por el hecho de entrar en la mitocondria. Bueno, para entrar, digamos, en este tema, decimos que en el interior de esa mitocondria, para que se pueda producir la respiración celular y la glucólisis aeróbica, en el interior de la mitocondria hay dos procesos bioquímicos muy importantes, que no lo tenés fuera de la mitocondria. Primer proceso es lo que les comentaba antes, las reacciones de un ciclo que se llama de diferentes maneras, pero una de ellas tiene que ver con la persona que, bueno, lo descubrió. Y es el llamado ciclo de Krebs. Krebs, que se escribe K-R-E-B-S.
B larga S, Krebs. ¿Mm? El nombre de la persona alemán era Hans Krebs. Bueno, es una forma de llamarlo muy conocida, el ciclo de Krebs. ¿Sí? O también, si uno lo quiere llamar más bioquímicamente, se lo puede llamar también el ciclo del ácido cítrico, porque uno de los componentes de ese ciclo es el ácido cítrico. O sea, es una manera de llamarlo, uno lo puede llamar de una forma o de otra. Lo importante es poder tener después un entendimiento de lo que está pasando ahí adentro. Bueno, entonces, por un lado, dentro de la mitocondria, dentro de esa maquinita, la mitocondria, tengo ese ciclo de Krebs, que no lo tengo afuera. La glucólisis anaeróbica no lo necesita. Segundo, ¿qué otra cosa tengo dentro de la mitocondria? Dentro de la mitocondria, yo tengo una estructura que está compuesta, una estructura que está compuesta por una serie y esto ustedes lo saben, que lo hemos visto en año anterior, de enzimas y coenzimas, o sea, es una estructura que está formado por una serie quiere decir, ya te está diciendo que tiene que ser a lo mejor algo encadenado, de enzimas y coenzimas, que forman lo que se llama la cadena respiratoria. Entonces, dos cosas en el interior de la mitocondria a diferencia de fuera de la mitocondria. Una, ese ciclo que lo llamamos ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y otra cosa que necesito para esta fase aeróbica es contar también en el interior de la mitocondria con una serie de estructuras orgánicas que son enzimas y coenzimas que forman lo que se llama una cadena, porque se llama así una cadena porque el proceso bioquímico viene encadenado. ¿Qué quiere decir? Para que lo entiendan. Es como si de pronto estamos viendo un partido de fútbol. Entonces, uno, qué sé yo, el defensor le pasa la pelota al que es el volante al puntero y el puntero la tira para, qué sé yo, para tener un gol. Se van pasando la pelota. Entonces, o por ejemplo, si en algún momento alguien a lo mejor o vio o fue a un gimnasio, le dicen, bueno, vos, por ejemplo, hacé este ejercicio, hacé esta sentadilla, y le dicen, bueno, hacela durante, qué sé yo, 5 minutos, trata de repetirla 3 veces, por decir. Entonces, eso se llama, en planificaciones de educación física, series, todo que está encadenadito. Entonces, esto se llama cadena respiratoria, que son enzimas y coenzimas que están ubicadas así en serie, que van a cumplir una determinada función, pero con algo que es muy importante. Al final de esa cadenita, el último componente de esa cadena que les dije, que está formada por enzimas y coenzimas, es el oxígeno. Es la molécula del oxígeno. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos, ¿por qué se llama respiración celular a esta forma también de glucólisis aeróbica? Porque al final de todo ese proceso mitocondrial, o sea, reitero, el proceso que primero pasó por el ciclo S de Krebs y después el que pasó por la cadena respiratoria, termina a nivel de una molécula de oxígeno a la que se consume.
Consume sería como que la como para tener una idea. ¿Mm? Por eso se llama entonces respiración celular, porque al final de todos estos dos procesos que les comenté, Krebs y cadena respiratoria, existe una utilización del oxígeno, un consumo del oxígeno. ¿Con qué objetivo? Siempre el mismo, producir energía, producir ATP. Pero si uno compara la cantidad de energía que produce la glucólisis anaeróbica versus la cantidad de energía que se puede producir por un proceso aeróbico, que quiere decir el de la respiración celular, este último, o sea, el aeróbico, produce una cantidad de moléculas de ATP muchísimo mayores que la de la glucólisis anaeróbica. Para que tengan una idea, solamente para que vean qué, digamos, qué significa todo este proceso, si nosotros tomamos una molécula de glucosa, una solita, y hacemos este proceso catabólico a nivel celular, o sea, completo, primero con la glucólisis anaeróbica y después con la parte aeróbica en el interior de la mitocondria, el total de moléculas de ATP que me pueden generar todo ese proceso, reitero, el anaeróbico y el aeróbico, es aproximadamente entre 36 y 38 moléculas de ATP. 36 y 38, ¿sí? ¿Por qué uno dice entre 36 y 38? Porque, bueno, a veces tenemos que tener en cuenta que no, estas reacciones bioquímicas no tienen una exactitud matemática, o sea, obviamente se aproximan. Aparte, nosotros estamos hablando de una oxidación de la glucosa entrando como glucosa desde la sangre al interior de una célula. Pero tenemos que tener en cuenta que también las células, y especialmente el hígado y el músculo, o sea, la célula hepática y la célula muscular, tienen grandes depósitos de la forma, ¿te acordás? La forma en que se depositaba la glucosa en el interior de las células era como glucógeno. ¿Mm? O sea, cualquier cosita, inclusive acá, si después quieren ver este mismo Power, tiene también elementos como para que, digamos, poder repasar así las formas así básicas, inclusive van a haber fórmulas. Yo en esta materia yo no exijo que tengan fórmulas, pero como para que, digamos, las vean y después nosotros solamente hablamos el término. Pero volviendo un poquitito a esto, ¿por qué esto de 36 o de 38, o algunos hablan de 37? Bueno, porque hay ciertas diferencias que también tienen que ver de dónde partimos de esta glucólisis. Si nosotros partimos desde lo que yo les empecé a contar, que es una persona que comió estos alimentos con la grasa, con los hidratos de carbono, y después de la media hora le subió la glucemia y la tenés que bajar, y esa glucosa ingresa al interior de estas células, bueno, entonces por ahí podemos producir 36. Pero puede ocurrir también que la glucosa pueda provenir de un depósito que uno tiene dentro de las células, que es el glucógeno. O todos ustedes recuerden que el glucógeno es primordialmente muchísimo más importante su concentración tanto en el hígado como en el músculo. Ahí se deposita mucho glucógeno. En el hígado hasta 100 gramos y los músculos pueden tener entre 400 y 500, eso varía
si uno tiene hipertrofia muscular, o sea, aumento del grosor o no, pero son los grandes depósitos de glucógeno, con una gran diferencia. El glucógeno hepático es móvil, o sea, puede destruirse y llegar a la sangre la glucosa. En cambio, el del músculo no. Independientemente a eso, la glucólisis esta que les estoy hablando también puede provenir del glucógeno. Y ahí tienen ahí abajo, de donde dice respiración celular, glucogenolisis. ¿Qué era la glucogenolisis? Glucogenolisis es la degradación del glucógeno a glucosa. ¿Eh? Bueno, aclaro algo. La glucogenolisis no es algo que es estimulado por la insulina. La glucólisis sí, la glucogenolisis no, no, aclaro. Lo estoy trayendo acá para que entiendan por qué puede ser 36 o por qué puede ser 38. ¿Está? Entonces, la glucosa o puede venir del exterior, para decirlo de alguna forma, ¿no? De exterior, permítanme que esto por ahí se pueda entender como de la ingesta, de la comida que uno está comiendo, ¿no? Por eso yo le digo, sería como entre comillas exterior. O puede venir de los depósitos de glucógeno, especialmente en el hígado y en el músculo. Entonces, ese proceso no se llama glucólisis, se llama glucogenolisis. Pero aclaramos que la glucogenolisis no está estimulada por la insulina. ¿Sí? Quiere decir, la insulina te sirve para oxidar la glucosa, la glucólisis sí, pero no para romper el glucógeno. Entonces ustedes se preguntarían, pero no puedo tener situaciones en que necesite romper el glucógeno y hacer glucólisis. Sí, hay situaciones, pero son las situaciones inversas, o sea, contrarias a la que estamos viendo. Por ejemplo, solo para que me lo entiendan, no los quiero confundir. Si algo es confuso, por favor, como siempre, me detienen. Entonces, puede llegar a ocurrir que una persona, por ejemplo, no desayune, por decirlo. Entonces, la glucosa, la glucemia baja. Entonces, vos estás, si es menos de 60 miligramos por ciento, se llama hipoglucemia. Hipo. ¿eh? Bueno, entonces, en ese caso, en esa hipoglucemia, entonces vos necesitas no tanto hacer glucólisis, sino más glucogenolisis para poder llegar a producir glucosa. Pero es diferente el tema. Si yo quisiera enganchar la glucogenolisis con el tema de la diabetes y con el tema de consumo, de conocimiento del medicamento, la relación que podríamos hacer es la siguiente. Suponete que una persona con un problema de diabetes, que no produce insulina, o sea, el médico le indica como tratamiento la insulina. Entonces va a la farmacia, la compra, la insulina, o se la dan a través de un programa que es Prodiaba, que tendría que dársela en forma gratuita, pero él tiene esa insulina y supongamos que él se aplica una determinada cantidad, unidades, de acuerdo a lo que le indicaron, pero él se aplica esa insulina, que como es un polipéptido, siempre tenemos que buscar la vía intramuscular o la vía subcutánea, o en algún caso se puede hacer vía intravenosa, nunca vía oral. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona por ahí no se alimenta, no come. No quiere decir que si uno tiene una diabetes está prohibido comer totalmente hidratos de carbono. Tiene que variar un poco la cantidad y la calidad de esos hidratos de carbono, pero eso sería otro tema. Pero suponete
bueno, no desayuna, no se alimenta correctamente. Entonces, esta insulina lo que le va a hacer es bajar la glucosa. Pero, ¿qué va a pasar? Al no tener sustrato, no alimentarse, evidentemente va a bajar más de lo que tiene que bajar, más de lo que tiene que bajar. Entonces, uno de los efectos más temibles de la terapia, acá ya les estoy hablando del medicamento, con insulina, o sea, la insulinoterapia, es la hipoglucemia, es la hipoglucemia. ¿Mm? Entonces, para saldar esa hipoglucemia, el organismo entonces empieza, como vos no comiste glucosa, dice, bueno, voy a sacar de donde puedo y de dónde voy a poder. Y le meto mano al glucógeno, ¿sí? Ahí es donde tengo ahorrado, le meto mano a mis ahorros directamente, ¿no? Entonces le saco al glucógeno y entonces hace glucogenolisis. ¿M? Y esa glucogenolisis no está regulada justamente por la insulina, sino por una hormona que en fisiología se la llama contraria a la insulina, pero que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que es una hormona que la produce también el páncreas y que se llama glucagón, que es una hormona media, es contraria a los efectos y acciones de la insulina. Glucagón. Y entonces, ¿qué hace el glucagón, entre otras cosas? Favorece la glucogenolisis, favorece que se rompa ese glucógeno y pueda ir a la sangre para normalizar la glucemia. Miren, muchas veces inclusive, y esto también tiene que ver con conocimiento del medicamento, muchas veces cuando una persona entra en hipoglucemia y hay una serie de síntomas, no los quiero ahora demasiado marear con eso, una de las estrategias, si está consciente, es brindarle alguna, digamos, alguna sustancia, por ejemplo, azúcar. Uno puede utilizar el azúcar. ¿Vieron el azúcar que vienen en esos sobrecitos cuando uno va, qué sé yo, a tomar café o té o directamente tomar el azúcar, no en el tarrón, colocarlo debajo de la lengua y eso tiene una absorción lingual muy, muy rápida. Y bueno, y puede, si está consciente la persona, favorecerle muchísimo eso. Entonces, pero a veces hay casos que son más graves, que hay que internarlos, que no arrancan con la aplicación de glucosa. Entonces hay un medicamento justamente que se usa obviamente a nivel hospitalario, que es el glucagón, o sea, para estas situaciones de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque justamente la insulina lo que va a hacer es un efecto también contrario, volviendo un poquito a la insulina. Aparte de favorecer la glucólisis anaeróbica y la respiración celular, que era lo que estábamos viendo antes, otra estrategia que tiene para para disminuir la cantidad de glucosa en la sangre es esta palabrita que ven abajo de glucogenolisis, que es la contraria, glucogenogénesis o glucogénesis, se puede decir. ¿Qué es esto de la glucogenogénesis? Es lo inverso a la glucogenolisis. Génesis quiere decir construir, génesis. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Bueno, la insulina te favorece la producción de glucógeno. Favorece la producción de glucógeno. Entonces, en síntesis de lo que vimos ahora, glucólisis, oxidación de la glucosa, puede ser anaeróbica sin consumo de oxígeno, aeróbica es lo que integra la respiración celular. Aclaro, ¿por qué, Glina, no pones directamente glucólisis aeróbica y me pones respiración celular?
porque la respiración celular también puede estar ligada al metabolismo de las grasas. Por eso. Entonces, por respiración celular tenés la glucólisis aeróbica con esos dos procesos. El ciclo ese de Krebs o ciclo del ácido cítrico y esas enzimas y coenzimas de la cadena respiratoria que están ubicadas en serie, también en el interior de la mitocondria, y que al final me terminan consumiendo oxígeno. Dos procesos, un proceso que es la glucogenogénesis, que es una manera en que la glucosa que ingresó por la alimentación, si todo no es utilizado en glucólisis, me pueda formar glucógeno, y lo contrario, que es la degradación del glucógeno, pero que intervienen otras hormonas. Bueno, hasta este punto era hasta donde yo pretendía llegar. En estos instantes finales de 6, 5 minutos que nos van quedando, quisiera saber si hay alguna pregunta que les pueda resolver, hasta que la llamada ya pronto se me extiende. Bueno, sí, coménteme, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda, pregunta que quieran hacer? Sí, Bueno, profe, se entendió. Bueno, yo este material, entonces, en un ratito, bueno, se los voy a ir mandando, pero les quería dejar bien en claro esto, que de pronto no es que vamos a usar, no se desesperen, no es que tienen que estudiar todo este material. Y este material es un poco para que puedan ir comprendiendo aspectos que tienen que ver con el metabolismo y la relación siempre con la medicación y con la enfermedad. Ojo que este material tiene muchas más cosas que, bueno, también obviamente pueden servirles para repasar o algo. Bueno, entonces vamos a sacar esto. Denme un segundito. Bueno, entonces yo simplemente, ¿qué les puedo decir? Goodbye, porque ahora van a tener seguro una clase de inglés, o au revoir, que así se dice en francés. Espero que la pasen lindo, que tengan un lindo fin de semana y bueno, si todo viene bien, nos estaríamos viendo el próximo martes para continuar con esto. Bueno, les mando un saludo y un abracito muy cordial. Chau. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por la explicación. Chao. Hay No, muchísimas por favor, para eso estoy. Chau.